¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que bien, con un ventilador cerca, o bueno, los privilegiados que están con aire acondicionado. La verdad que se ha puesto muy pesado. Bueno, agradecerles antes que nada de que se sumen a estas actividades, las cuales, como les dije la vez pasada, van a tener una continuidad en el 2024. Si no nos consume un poco la paranoia postelectoral, yo creo que el año que viene vamos a seguir con estas charlas. Bueno, la idea de hoy, la propuesta, era presentar a uno de los filósofos más citados por Lacan, ¿no? En este ciclo que es de Lacan con los filósofos, hoy vamos a hablar, a tratar, ¿no?, de pensar una articulación entre Hegel y Lacan, ¿sí? Que, como les vuelvo a comentar, Hegel es el filósofo que Lacan ha citado infinitas veces y del cual ha tomado, ¿sí?, un montón de cuestiones para revisar la teoría, ¿no? Y que incluso yo, cuando venía presentando un poco la clase, cuando venía, ¿no?, pensando cómo, bueno, preparando, leyendo, revisando el material, me encuentro con una frase muy interesante, ¿no?, que está en el seminario 2, ¿sí? Es uno de los seminarios donde, bueno, la presencia de Hegel está muy marcada, ¿no? Y Lacan dice algo así, que con Hegel, dice, y sin saberlo, en la medida en que todo mundo es hegeliano sin saberlo. Todo mundo es hegeliano sin saberlo, ¿sí? Por ende, nosotros, que estamos aquí, somos hegelianos sin saberlo. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Voy a tratar, ¿sí?, de explicar un poco la sentencia lacaniana, ¿no? Primero, decirles que Hegel es el filósofo. ¿Se acuerdan que el otro día Franco decía que con Kant se inauguraba la modernidad, ¿no? Yo me atrevo a decir que con Hegel termina la modernidad y que con Hegel se termina la filosofía, ¿sí? Toda filosofía posterior, toda filosofía posterior es, querramos o no querramos, ¿sí?, una referencia directa, indirecta a Hegel, ¿sí? Son varios los puntos, ¿sí?, de conexión, ¿sí?, o de relación entre el pensamiento de Hegel y el psicoanálisis, ¿sí? Sería por ahí un poco aventurado querer desarrollarlos a todos, pero voy a tratar de marcar algunas referencias que a mí me parece que son por ahí las más, bueno, las que más se repiten en los desarrollos de Lacan, ¿no? Sobre todo en el primer Lacan, ¿no?, de los años 50, pero también en el Lacan de los años 60, sobre todo en escritos como La subversión del sujeto, La ciencia y la verdad. A mí eso me parece que son escritos
con una fuerte influencia hegeliana, ¿no? Y además está citado, ¿no? Lacan cita a Hegel en esos textos. Pero bueno, hay una afirmación bastante común, ¿no? Y que por ahí circula mucho entre los manuales de filosofía, y que tiene que ver con esto, que se dice que Hegel es el filósofo, tal vez el filósofo más importante de la modernidad, ¿no? De hecho, cualquier programa de una carrera en filosofía, ¿no? Que siempre se divide en antigua, medieval, moderna y contemporánea. Bueno, moderna cierra o finaliza, ¿sí? Con la filosofía o con el nombre de Hegel, ¿no? Y esta tesis radica en la intencionalidad, ¿sí? La intencionalidad de la filosofía hegeliana de querer o de intentar dilucidar o entender o abarcar, comprender lo absoluto, ¿sí? Pequeña tarea, ¿no? Para Hegel, esta aventura quedó truncada, ¿sí? En las filosofías de sus antecesores, ¿no? Fichte, Kant, ¿no? Los cuales fueron unos interlocutores necesarios, ¿no? De hecho, los primeros escritos, ¿no? Filosóficos de Hegel, hay una referencia constante a estos filósofos, ¿no? Fichte, Kant, Schelling, ¿no? Todos los grandes nombres de lo que se conoce como el idealismo alemán, ¿sí? Y el punto central, ¿sí? Una de las preguntas que se hace Hegel es cómo convertir, ¿sí? O cómo pensar una filosofía que pueda integrar, ¿no? Aquello que siempre se escapa, ¿sí? O aquello que no tiene referencia, ¿no? O que bien podría considerarse como lo que está por fuera de la reflexión, ¿sí? Si uno piensa que Hegel quiere, ¿sí? Una filosofía que aborde lo absoluto, la totalidad, también es una palabra que podemos encontrar en la filosofía de Hegel, bueno, la totalidad debería, ¿no? De abarcar aquello que no tiene razón, ¿sí? Aquello que está mal, ¿sí? Aquello que se escapa a las posibilidades de la reflexión, por decir así, ¿no? O aquello que rompe, ¿no? Con toda posibilidad de síntesis, ¿no? Pensar lo absoluto, ¿sí? Y pensar lo absoluto implica pensar lo que funciona, digámoslo escuetamente, y lo que no funciona, ¿sí? ¿Cómo puedo yo integrar, ¿sí? Lo que no tiene sentido, ¿sí? Pequeño antecedente, nos va a decir Hippolyte, ¿no? Uno de estos interlocutores a los que Lacan acudió en el seminario 2, bueno, ahí está el comentario de Jean Hippolyte también ahí en los escritos. Hippolyte dice, primer antecedente de lo inconsciente, ¿sí? Aquello que no tiene sentido, ¿sí? No, podríamos pensar una definición de lo inconsciente, ¿sí? A fines propedéuticos, ¿sí? Como aquello que no tiene sentido, ¿no? Bueno, Hippolyte remarca acá
uno de los antecedentes, de los posibles antecedentes en Hegel de la dimensión de lo inconsciente, dice Hippolyte, ¿no? Por eso, el punto de partida de la filosofía, dice Hegel, debe ser transformado, ¿sí? Porque la filosofía, por como venía siendo pensada hasta Hegel, ¿sí? No había logrado hacer una exposición de lo absoluto. En la medida, ¿sí?, en que dejaba de lado todo aquello que era irrepresentable, ¿no? Por eso Hegel es un crítico inmanente de la razón y propone, ¿sí?, una filosofía, ¿sí?, que se pueda construir sobre cierta inestabilidad, ¿no? Partiendo, o la cual, ¿no?, parte de la nada, ¿sí?, desde un momento cero, podríamos decir, y pueda ir mediante un proceso deduciendo las formas de pensar, ¿sí? Por eso las categorías centrales, ¿sí?, en Hegel, que ahora vamos a ver que no son nada extravagantes, sino que son las categorías centrales de toda filosofía, ¿sí?, son el ser, la nada, lo finito, lo infinito, lo absoluto. Y él va a decir que estas categorías, ¿sí?, no son, ¿sí?, a develar, a encontrar, ¿sí?, a tener que hacer un camino de despeje, por decir así, para encontrar la verdad ahí, sino que estas categorías, ¿sí?, el ser, la nada, lo finito, lo infinito, la existencia, dice la ciencia de la lógica también, la idea, lo absoluto, la libertad, categorías propias de la filosofía, solo pueden ser concebidas, ¿sí?, en un despliegue, ¿sí? Y arriesgo esto, la verdad, la verdad para Hegel está en el desarrollo, ¿sí? Algún psicoanalista puede empezar a parar la oreja con esto, ¿sí? Porque lo que interesa es, para Hegel, ¿sí?, ya vamos a ver cómo funciona esto, es el proceso, ¿sí? Las categorías se pueden ir definiendo en un proceso, ¿sí? La pretensión de Hegel, ¿sí?, es desbordar, ¿sí?, o los límites, ¿sí?, fisurar, quebrar, romper los límites del entendimiento, ¿sí? Los límites del entendimiento, que para él están enmarcados, ¿sí?, en la idea de lo finito, ¿sí? Lo finito es su determinación, ¿no? Nosotros no entendemos, digamos, vamos a decirlo así, no entendemos porque nuestro entendimiento es finito, ¿sí? En uno de los escritos tempranos, y que yo siempre recomiendo que hay que con Hegel, tendría que empezar por ese texto que se llama Fe y Saber, ¿sí? Ahí Hegel plantea que los contemporáneos, sus contemporáneos, ¿no? Kant, Jacobi, Fichte también, ¿no?, quedaron entrampados, ¿sí?, quedaron aprisionados, ¿sí?, en el realismo de la finitud, ¿sí? Y este pensar finito, ¿sí?, es un pensar que busca sostenerse gracias a la transgresión de la fe, ¿sí? Es decir,
más allá de lo que pueda ser concebido racionalmente y que por ello escapa a la reflexión, ¿sí? Como que lo finito no nos deja pensar en el más allá, ¿no? Pensar en algo de otro orden, podríamos decir. ¿Sí? Y esto es lo que Hegel va a criticar fuertemente. Él va a decir que ese es el límite del pensar filosófico, ¿sí? Y que el pensar filosófico debe, ¿sí? Debe de ubicar esos límites y debe de poder ir más allá, ¿sí? Debe de poder franquear el límite del entendimiento, ¿sí? Hegel está en contra, ¿sí? En contra de todo pensamiento que lo único que puede hacer es ordenar, ¿sí? O a todo tipo de pensamiento que pueda emitir juicios, ¿sí? Y que, bueno, estos juicios permitan separar y ordenar, ¿sí? Este ir más allá del que yo decía, lo digo yo, que plantea Hegel, implica, ¿sí? Un movimiento que se orienta al interior del conflicto, ¿sí? Segundo guiño al psicoanálisis. A Hegel lo que le interesa es el conflicto, ¿sí? Porque en el conflicto, ¿sí? En el conflicto hay algo de ese límite que no estaría funcionando. Entonces, si yo voy al conflicto, va a decir Hegel, puedo superarlo y pasar a una instancia, a otra instancia, a una instancia, vamos a decir, superadora. ¿Sí? La filosofía para Hegel, ¿sí? Debe orientarse al conflicto, ¿sí? A lo que no funciona. Dicho en lenguaje psicoanalítico, ¿sí? Podríamos decir a lo que no tiene sentido, ¿sí? Por eso, el método hegeliano, ¿sí? Que es el método especulativo de filosofar, difiere de todo pensamiento, ¿sí? Que se encarga de aislar y fijar conceptos, sino que los conceptos, según este método, se van a ir develando, construyendo a medida que el proceso vaya moviéndose, ¿sí? Tercer guiño para el psicoanálisis, ¿no? Una filosofía o esta filosofía de lo absoluto debe de partir, ¿sí? O parte, por decir así, de una conciencia, ¿no? Que se distingue a sí misma de un objeto, ¿no? ¿Sí? Una conciencia y un objeto. Para luego entender, ¿sí? Comprender que esa distinción entre la conciencia y el objeto, ¿sí? Es el modo de ligazón, ¿sí? La relación que existe entre la conciencia, ¿sí? Y una cosa, la relación que hay, es lo absoluto. Porque en esa relación, ¿sí? Entre conciencia y objeto, ¿sí?
esa relación es el escenario en el cual se definen uno y otro, ¿sí? Pensemos a modo, bueno, propedéutico, ¿sí? En la fórmula del fantasma de Lacan, ¿no? El método especulativo, ¿sí? Este método especulativo, entonces, va a partir, ¿no? De una afirmación, digamos, pensemos así, ¿no? Que tenemos una afirmación que luego es negada, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, ¿sí? Hago un paréntesis, ¿no? Esta idea de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Y se le adjudica, ¿no? Esa formulita a Hegel, ¿no? No es de Hegel eso, ¿sí? Primer punto, ¿sí? Yo también en algún momento pensé que esta era una idea de Hegel, pero no es de Hegel. Hegel jamás utiliza estos términos. Sí los utiliza Fichte, ¿no? Pero Hegel jamás habla de tesis, antítesis y síntesis, sino que él va a hablar de una afirmación primera, una negación, ¿sí? Y esa negación que luego es negada, ¿sí? Y ahí introduce el término que es Aufgebung, ¿sí? Es un término que tiene muchísimas traducciones y Jean Hippolyte, ¿no? En el comentario, creo que el comentario está en el seminario 1 de Lacan y después todo el desarrollo lo pueden encontrar en los escritos, en el tomo 1 de los escritos. Bueno, Hippolyte va a explicar qué quiere decir esto de la Aufgebung, ¿sí? Y es un término, esto es muy importante en la filosofía de Hegel, ¿sí? Es un término que tiene un doble sentido, ¿sí? Lacan después de esto lo utiliza para pensar el goce, ¿sí? En una lectura de la carta a los romanos, donde él trabaja la cuestión de la carta a los romanos del seminario 7, ¿sí? Y hace todo el cruzamiento entre Kant y Sade. Bueno, Lacan hace una nueva referencia al Aufgebung. Porque el Aufgebung, ¿sí? Tiene, pensémoslo así, es una herramienta, ¿sí? Que elimina, pero conserva, ¿sí? Elimina lo inmediato como verdadero, sea un concepto, una determinación, pero de esa eliminación algo se conserva en forma parcial de esa verdad primera. Esto puede ser un poco complicado, pero vamos a ver qué utilidad le da Hegel y obviamente cómo esta utilidad y estas ideas hegelianas tienen unas resonancias más que interesantes para el psicoanálisis. O por lo menos a mí me parece que es de suma importancia para pensar un poco lo que es nuestra práctica y un poco estas ideas que están en los primeros seminarios de Lacan. Y bueno, ya veremos que Lacan cita un montón de oportunidades a Hegel, incluso hasta para tomar distancia, ¿no? De algunas de estas ideas. Y que yo digo que ese es el momento en el cual Lacan es más hegeliano que nunca, ¿no? Cuando él lo critica a Hegel, ¿no? Cuando él utiliza la Aufgebung, ¿no? Lacan está siendo hegeliano, ¿no? Este doble sentido del término Aufgebung, ¿sí? ¿Por qué le interesa a Hegel? Porque le permite demostrar, ¿sí? La doble antinomia entre
una originalidad abstracta y su contrario. ¿Sí? Es una primera noción, ¿sí?, que queda reflexionada en sí misma, ¿sí? Reflexionada, yo pienso algo, y en la medida que lo estoy pensando ya lo estoy negando. Y obviamente lo que me termina sucediendo es que quedo enredado en un montón de contradicciones, ¿sí? Engloba el punto de partida del desarrollo dialéctico que le es inherente, ¿no? Y la Aufhebung lo que hace sería la ficha, ¿no?, que hace que todo el proceso esté en un continuo movimiento, ¿sí? Fíjense que, no sé, el ejemplo por ahí más popular, ¿no?, para explicar esto, está en los comienzos de la ciencia de la lógica, ¿sí? Cuando Hegel, la ciencia de la lógica está dividido en tres partes, ¿no? La lógica del ser, la lógica de la esencia y la lógica del concepto, ¿sí? Es este pequeño librito que está acá, de 1000 páginas. Si ustedes quieren en algún momento deprimirse, yo les recomiendo que empiecen a leer la ciencia de la lógica y ahí pueden evaluar o tantear sus niveles de endorfinas, ¿sí? Porque la verdad que es un libro extremadamente complejo y difícil, porque todo el libro, estas 1000 páginas que tiene, está escrito de una manera donde todo el tiempo está en juego esta idea de que un concepto se afirma, se niega, se supera, se afirma, se niega, se supera. Entonces lo que nos termina pasando es que cuando creemos que entendimos algo, Hegel lo desarma y tenemos que volver a empezar, ¿sí? Literalmente, es un dolor de cabeza, ¿sí? Pero bueno, al comienzo del libro, ¿sí?, él va a decir que el ser, ¿sí?, y la nada, ¿no? Vieron que tenemos ¿no?, esta dicotomía, ¿no? El ser y la nada, ¿no? Tal vez está el libro de Sartre, sí, ¿no? El ser y la nada. Hegel va a decir que son exactamente lo mismo, ¿sí? Porque lo que constituye la verdad del ser no es el ser ni es la nada. Y lo que constituye la verdad de la nada no es ni la nada ni el ser. Yo, para pensar el ser, indefectiblemente tengo que pensar en la nada. Y quiero pensar en la nada, indefectiblemente tengo que pensar en el ser. O sea que un concepto, ¿sí?, no puede ser pensado sin el otro, ¿sí? La verdad no es la distinción ser, nada, nada, ser, sino que lo interesante es la relación que hay entre los dos, ¿sí? Esa relación, y la relación tiene que ver con que uno es inherente al otro, uno precisa del otro para existir, podríamos llegar a decir, los hace inseparables. Entonces Hegel va a decir, ser nada, devenir, ¿sí? El progreso, lo que deviene, ¿sí? Lacan dice, a la altura del seminario 2 también, con el esquema lambda, no sé si se acuerdan, que el sujeto es a advenir, ¿sí? Ya después voy a ir explicando un poquito esto, ¿no? Por eso, lo negativo, ¿no?, en Hegel, esta Gebung, ¿no?, la negación, lo negativo como tal, tiene
una consistencia propia porque hace que cada término pueda ser definido en su reflejo con el otro. ¿Sí? Lo cual, en este punto, ¿sí? Y lo particular de lo negativo, lo interesante es que produce efectos positivos. ¿Sí? Fíjense que esto es un poquito complicado, pero es así. Lo negativo produce efectos positivos. ¿Sí? Hay un libro muy interesante de un filósofo francés que murió hace poco, Jean-Luc Nancy, que tiene un libro donde habla, bueno, básicamente todo el libro trata de Hegel, y el libro se llama La inquietud de lo negativo, porque lo negativo hace que la cosa esté moviéndose, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo negativo produce efectos positivos, da como resultado una nueva forma de comprender, superadora. Yo ya no pienso en el ser y en la nada, sino que pienso en el devenir. Estoy en un nivel de abstracción o en un nivel mucho más complejo. Esto es lo que le interesa a Hegel, ¿sí? Es pensar una filosofía, ¿sí? Que piense en todo este movimiento, ¿sí? Este movimiento es, como dice este filósofo Nancy, que yo les recomendaba, recomiendo todo lo que sea de Jean-Luc Nancy porque a mí me parece que es un hallazgo, ¿sí? Él va a decir, esta es la inquietud de lo negativo, ¿sí? Y esta inquietud de lo negativo es lo que permite la aprehensión de la totalidad, de lo absoluto, de todo, ¿sí? Pero, y esto es uno de los comentarios que está por ahí en Lacan, a la altura del seminario 17, ¿no? Después hay una referencia que depende de la traducción en el seminario 20 también, donde, bueno, Lacan dice que Hegel habla de la totalidad y nosotros decimos que es imposible algo que abarque todo porque siempre hay una falta. Eh, y ahí Lacan es hegeliano, porque Hegel dice exactamente eso. No lo dice de la manera en que lo dice Lacan, pero la totalidad, ¿sí? Para Hegel es una totalidad, ¿sí? Que asimila la falta, el sinsentido. Esto que cada tanto vuelve a agrietar, ¿sí? Eh, esta pelota imaginaria, ¿no? Y que hace que la cosa se siga moviendo. No dije lo real, no dije lo real, pero es un pensamiento, lo absoluto, ¿sí? Que se las ve con lo real, lo integra, ¿sí? En su absoluto, ¿sí? Por eso Hegel va a constituir una filosofía que se piensa a sí misma desde sí misma. Freud lo que hace es plantear una terapéutica, una nueva forma, ¿sí? De tratar las neurosis, ¿sí? Que se piensa a sí mismo también, ¿sí? Si nosotros leemos las obras completas de Freud, podemos ir viendo, ¿sí? Esta es la genialidad de Freud, obvio, que es un saber que se va constituyendo sobre sí mismo, ¿sí? Y sobre dónde están los nuevos descubrimientos o las nuevas propuestas freudianas, en los fracasos, ¿sí? Si nosotros leemos no sé, Dora, por ejemplo, ¿sí?
Freud puede pensar, ¿no? Puede pensar algunas cuestiones con la histeria, para con la histeria, o algunas cuestiones de la transferencia, en la medida que hay un fracaso. Y la genialidad de Freud es que Freud siempre se hizo cargo, ¿no? De sus, bueno, de sus errores, de eh, sus inconvenientes a medida que iba tratando a sus pacientes. Freud era, en ese punto, hegeliano también. Hay una anécdota en cuenta Jones en la biografía. Bueno, todos sabemos que Freud tenía como una cuestión ahí con la filosofía para él, ¿no? Él quería como cierta distancia para con la filosofía. Y hay una anécdota que en uno de estas reuniones de los miércoles hubo un psicoanalista, no recuerdo el nombre ahora, que, bueno, le hizo todo un planteo a Freud eh, del psicoanálisis. Lástima que sería hermoso tener un registro de eso, ¿no? Pero le hace todo un planteo, una propuesta a Freud, ¿sí? Del psicoanálisis leído, ¿sí? A través de la filosofía de Hegel, ¿sí? Y el comentario de Freud, ¿no? Como buen caballero, fue que, bueno, esta propuesta, lo dice, está en Jones, ¿sí? Está en la biografía oficial. Freud dice, esta propuesta que usted trae es es una linda decoración de mesa, ¿no? Como es algo para decorar la mesa. Nos queda a nosotros ver qué habrá querido decir Freud con eso, ¿no? Porque me parece de una galantería propia, ¿no? Del maestro, podríamos decir así. Ahora bien, el ser y la nada, ¿no? Volviendo a estas categorías tan básicas, para Hegel son momentos, nada más, de algo que va a ser más comprensivo, ¿sí? Por eso yo les decía, ser, nada, devenir, ¿sí? Y el devenir es la unidad del ser y de la nada, pero no una unidad de fusión, sino una unidad en la cual los dos son diferentes, ¿sí? Pero son inseparables. Uno no puede existir sin el otro, ¿sí? Cada uno de los términos está determinado, ¿sí? Por su relación eh, con el otro. Y en este punto, lo que le interesa a Hegel es marcar esa relación, ¿sí? Porque en la medida en que yo entiendo esa determinación entre uno y otro, puedo pasar a otra categoría más compleja, ¿sí? Por eso la filosofía en Hegel es una filosofía que, pensémoslo así, ¿no? A mí me gusta pensarlo así. Una filosofía que se va elevando, ¿sí? Sí, no sé, nos aventuramos a leer la ciencia de la lógica. Es una filosofía que empieza por las categorías, por lo básico, el ser, ¿no? La nada, y llega, ¿no? A la idea, ¿sí? La idea que es la totalidad, lo absoluto, donde estarían superadas todas estas categorías inferiores, ¿sí? No lo dice así, lo digo yo, inferiores, pero es para que nosotros podamos ubicar ahí, ¿no? Un poco cómo es toda esta filosofía en Hegel. Lo importante, ¿sí? Lo importante, o me parece a mí que lo que nosotros, lo importante para el psicoanálisis, a mi criterio, es ubicar esta cuestión de que es una filosofía que integra,
¿sí? Ese resto, ¿sí? O esas fisuras del saber, las contradicciones, ¿sí? Hegel dice, bueno, las contradicciones es a donde nosotros tenemos que apuntar, ¿sí? Por eso después él toma elementos del escepticismo clásico, ¿no? Porque, ¿qué es el escepticismo? ¿Sí? Es negar, 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 negar. ¿Sí? Es una máquina de destrucción el escepticismo para Hegel. Es la negación de la negación. Y esto es insoportable. Imagínense, ¿no? Si yo empiezo a cuestionar todo, a cuestionar, a negar, a criticar, ¿sí? Que es sutilmente, sutilmente, y este es otro guiño para el psicoanálisis, es lo que se busca hacer en la clínica. Es empezar a cuestionar, ¿sí? Estos enquistamientos imaginarios con los que suelen llegar los pacientes. Lacan en el seminario 1 habla de que la posición del analista tiene que ver con la basculación del otro. Creo que es basculación el término que él utiliza, ¿no? Es empezar a cuestionar, ¿sí? Empezar a negar, ¿sí? No, pero no negar de decir no, sino empezar a poner en cuestionamiento los planteos, ¿sí? Las afirmaciones, la síntesis, lo finito, lo que ya está determinado, ¿no? El otro día, no sé, recuerdo un paciente que en una primera entrevista le dice algo así como, bueno, a mí me pasa esto porque soy un pelotudo, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es preguntarle qué quiere decir eso, ¿no? Y que soy un pelotudo, dice. Bueno, pero ¿qué quiere? A ver, ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Empecemos a desarmar, digo, ese significante empecemos a tensionarlo también, ¿no? Empecemos a destruir, ¿sí? Para construir algo más sofisticado, ¿sí? Con la introducción del escepticismo, Hegel lo que intenta demostrar es que la filosofía se libera de cualquier imitación dogmática, ¿no? ¿Por qué? Porque el escepticismo encastra, ¿sí? En el marco de un saber que no tiene la pretensión de ser la verdad, sino que funciona justamente, ¿sí? Funciona justamente como esta máquina perfecta de destrucción que impide el acceso a la verdadera filosofía, ¿sí? Fíjense que acá encontramos esta relación, ¿sí? Que después Lacan la va a retomar en el escrito La ciencia y la verdad, entre saber y verdad. Lacan pone la ciencia desde el lugar del saber, ¿sí? Y la verdad, bueno, hay todos unos desarrollos interesantísimos en ese texto, que ustedes saben ese texto es la primer clase del seminario 13, que es el objeto del psicoanálisis, y es el texto donde Lacan introduce, ¿sí? Ya lo había hecho antes, pero a partir de acá vuelve a insistir con la idea de pensar conciencia inconsciente como una banda de Moebius, ¿no? Verdad y saber como una cuestión, ¿no? Como una torsión ahí, ¿no? O dos caras de lo mismo, ¿sí? Es una idea hegeliana. Es. Y en ese texto, Lacan vuelve, ¿sí? Vuelve a citar a Hegel. Ahora bien, yo les hablaba recién de
Aguarden un segundo. Bueno, les hacía un comentario un poco introductorio de lo que es la filosofía de Hegel y tomé algunas ideas que se encuentran en la ciencia de la lógica, ¿no? Ese ladrillo hermoso, pero la obra que Lacan cita es un libro anterior, que es muchísimo más accesible, que es La fenomenología del espíritu, ¿sí? Bueno, si me aguardan un segundo, quiero compartir algo. Un segundo, como para ir orientando. Acá está. Bien, Hegel, la cultura francesa. Hegel se introduce, ¿sí? En Francia, podríamos decir, gracias a las clases que Alexandre, escribí mal ahí, Koyev, ¿sí? Empieza a dictar, ¿sí? Hay dos personajes muy importantes, que son Jean Hippolyte, ¿sí? Que es uno de los interlocutores de Lacan, ¿no? Y que Lacan lo invita a los seminarios, y en el seminario 2, por ejemplo, Hippolyte interviene bastante, pero Koyev fue quien dictó una serie de clases sobre la fenomenología del espíritu, ¿sí? Que es este librito que pueden encontrar, ¿sí? Es un libro al que se accede, ¿no? Que se llama La dialéctica del amo y el esclavo, este es un título provisorio, ¿sí? ¿Y por qué son importantes estas clases? ¿Sí? Me parece que tienen un valor histórico, además de que sirven como una introducción a Hegel, pero son importantes porque a esas clases asistieron Sartre, ¿sí? De hecho se dice que Sartre fue quien tomó las notas que iba dejando Koyev, ¿sí? Bataille, ¿sí? Eric Weil, ¿sí? Y Lacan, ¿sí? Hay algunos autores contemporáneos que van a sostener que el Hegel del que nos habla Lacan, o cuando Hegel hace referencia cuando Lacan hace referencia a Hegel, es un Hegel que está mediado por Koyev, ¿sí? No obstante, hay muchos autores que sostienen esto porque por algunos comentarios, ¿no? Específicos que se encuentran en estas clases y que Lacan retoma, pero yo estoy convencido de que Lacan sí leyó a Hegel, ¿sí? Y me parece que lo que hizo Lacan, ¿no? Esto después lo vamos a ir, en alguna de las charlas lo vamos a, bueno, lo vamos a pensar también y lo vamos a comentar, de que lo que Lacan hace es una interpretación, ¿sí? De Hegel, ¿sí? Por eso autores como Badiou van a decir que, bueno, lo de Lacan es una antifilosofía, ¿no? Pero a mi criterio me parece que lo de Lacan, ¿sí? Es, bueno, tomo esto de Hegel para pensar esto otro, ¿sí? Bien, ¿qué es la fenomenología del espíritu? ¿No? Es este libro, ¿sí? Que les recomiendo, este es mucho más accesible que la ciencia de la lógica. Y es un libro que se puede embarcar, ¿no? En cierto arco temporal, ¿sí? Bueno, tal vez desde Galileo, ¿no? Y la matemática del cosmos, Newton, ¿no? Y esta escritura de las
bueno, de la atracción gravitacional, ¿no? ¿Por qué todo esto? O sea, porque esto está en la fenomenología del espíritu. Hegel ubica en todo este periodo, ¿sí? Una transición, ¿sí? Donde la ciencia se separa de la teología, ¿sí? Y ahí hay una recategorización de la filosofía, o sea, como que la filosofía vuelve a las calles, podríamos decir, ¿no? Y obvio, sí, obvio que Hegel no estaba, no era ningún ignorante en relación a estos temas, era alguien que había estudiado a Galileo, que había estudiado a Newton y que estaba muy al tanto de todos los desarrollos culturales, ¿sí? De la época, ¿no? En la filosofía o en la fenomenología podemos encontrar estas tres ideas, ¿no? Estos tres puntos, ¿sí? Que nos permiten ordenar un poco eh, la idea del libro. Hay muchas otras, ¿sí? Vuelvo a repetir, o sea, hay gente especializada en la fenomenología del espíritu, hay gente especializada en la ciencia de la lógica, hay gente especializada en la filosofía del derecho, por ejemplo, ¿sí? Pero como eh, por lo menos yo vengo del psicoanálisis, yo hago el esfuerzo, así como hizo Lacan, de interpretar, ¿sí? O de tratar de entender, ¿no? Eh, la idea de muerte, ¿sí? La idea de espíritu y el entendimiento, pues ya vamos a ver qué quiere decir. Bueno, la idea de la muerte en Hegel no tiene que ver, ¿sí? Con la muerte biológica, ¿sí? Y ahí podríamos poner un asterisco, una nota al pie, ¿sí? Con, en cierta resonancia con la idea de pulsión de muerte en Freud, y que tiene que ver con la muerte, ¿sí? De lo natural, la superación de lo natural, ¿sí? Fíjense que ahí dice, permite pensarlo en oposición entre sujeto y la sustancia, ¿sí? Y esta idea de muerte que tiene que ver con la no trascendencia, ¿sí? Las filosofías anteriores, ¿sí? Pensaba, creo que lo comentó Franco en el último encuentro, con Kant, y permitían pensar aquello que trasciende, ¿sí? Para Hegel no hay una trascendencia, sino que hay un proceso, como dijimos hoy, ¿sí? Un proceso que describe lo verdadero. Pero lo verdadero, la verdad, no es algo dado, ¿sí? No es algo dado, sino que no es algo dado ni es algo teleológico, ¿sí? No es, no sé, pensando en Platón, que la verdad eran las ideas. No, en Hegel no hay nada de eso, ¿no? Sino que lo verdadero es
inherente, o es una construcción, mejor dicho, es una construcción, la verdad sería una construcción propia del proceso dialéctico, ¿sí? Ya perdí la cuenta, pero este es otro guiño, ¿sí? Este es otro guiño para el psicoanálisis, ¿sí? Lacan, en el escrito sobre la transferencia, ¿sí? Vuelve a retomar la idea de que el psicoanálisis es una dialéctica, ¿sí? Fíjense esta cita del prólogo a la fenomenología del espíritu, ¿no? Dice que la desigualdad que se produce en la conciencia entre el yo y la sustancia, que es su objeto, es su diferencia. Lo negativo en general. Es su diferencia. Lo negativo en general. Eso habría que subrayarlo. Puede considerarse como el defecto de ambos, pero es su alma, o lo que los mueve a los dos. Ciertamente como lo negativo, pero sin captar todavía lo negativo como el sí mismo. Ahora bien, si este algo negativo aparece ante todo como la desigualdad del yo con respecto al objeto, es también, y en la misma medida, desigualdad de la sustancia con respecto a sí misma. Lo que parece acaecer fuera de ella y ser una actividad en contra suya es su propia acción. Y ella muestra ser esencialmente sujeto. Fíjense, ¿sí? Esto me lo dijo un amigo mío que es filósofo, ¿sí? Esta es una tesis que él tiene. Lo feo que escribe Hegel. Por eso es difícil, ¿sí? Porque tiene una escritura que no es amable con el lector, ¿sí? No es una escritura amable. Si usted lee en Kant, como le sugería Franco la última vez, Kant es una lectura refrescante, llevadera, que a uno le permite con cuidado, ¿no? Y con un tiempo necesario. Kant me parece que dice, yo voy a explicar esto, y Kant lo explica, ¿sí? En ese sentido es muy claro, tiene su complejidad también, ¿sí? Pero la complejidad de Hegel muchas veces está en la forma de la escritura, ¿sí? Entonces, lo verdadero no es algo dado, no es natural, sino que es una construcción inherente al movimiento dialéctico, ¿sí? Y la resonancia con Lacan, sino con el psicoanálisis, de que el psicoanálisis es una experiencia dialéctica, ¿sí? Y cuando digo que la articulación es dialéctica, bueno, en este pedacito, ¿no? Este párrafo que veíamos ahí del prólogo a la fenomenología del espíritu, ¿no? Está la distinción entre el sujeto y la sustancia, ¿no? El ser en sí y el ser para sí, ¿sí? Discurso y naturaleza, la historia. Y la articulación, ¿sí? Entre estos es dialéctica. Ser en sí y ser para sí, por ejemplo, son dos categorías centrales en El ser y la nada, en la obra de Sartre. Ustedes leen El ser y la nada y toda la obra juega con este par, ¿no? Con el ser en sí y el ser para sí. Que el ser en sí sería algo que está dado, lo natural, ¿no? Decir, hablar del ser en sí es lo inmediato, lo idéntico. En cambio, el ser para sí es la negación de lo natural, ¿sí? La naturaleza, ¿sí? El hombre la transforma, ¿sí? Por eso después está toda la interpretación que va a hacer Marx de Hegel, ¿no? Y la transforma
y la construye en un discurso, ¿no? La historia, ¿sí? El sujeto es histórico. El ser para sí es histórico. El sujeto es discursivo y la historia es discursiva. Porque piensen esto, ¿de dónde, sí? O de qué manera nosotros aprendemos la historia? La aprendemos a través de libros, de la escuela, ¿sí? En la escuela, de anécdotas, ¿sí? De documentales, ¿sí? De lo que nos fuimos viendo, ¿sí? De las acciones que hizo el hombre, ¿sí? De los actos que fue cometiendo el hombre, sean buenos, malos, lo que sea, ¿no? Pero que se fueron construyendo como historia, como un discurso, ¿sí? La negatividad, en este punto, es una acción, ¿sí? El hombre, fíjense, deviene histórico en la medida en que niega lo natural, ¿sí? Esto es muy importante y acá está, en esta idea, está todos los planteos que, bueno, Judith Butler, ¿sí? Judith Butler es una hegeliana también, una lectora de Hegel, ¿no? Su tesis doctoral es una tesis netamente hegeliana, que se llama Sujetos del Deseo, es un libro que hay que leerlo, pero es donde ella empieza a pensar esta idea del género, que el género, como tal, ¿qué es? Es la negación de lo dado naturalmente. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, no quiero herir susceptibilidades, pero se piensa de esta manera, ¿sí? La, esto obviamente que tiene también, ¿no? Una relación directa con el psicoanálisis, ¿sí? Porque la sexualidad, ¿sí? La sexualidad es muchísimo más amplia que la genitalidad. Tiene que ver con una negación de eso, ¿sí? Pero no negación en el sentido de que niego que sea esto, sino que yo con eso hago otra cosa, ¿sí? Y el género, por ejemplo, termina siendo un discurso, ¿sí? Por eso, ahí yo diagramé más o menos que lo natural sería la afirmación, viene la negación, y el discurso, la historia para Hegel, las construcciones históricas, o los discursos, ¿sí? Reúnen o sintetiza estos otros dos elementos, ¿sí? Y en esa síntesis, vuelvo a remarcar esto, en Hegel no vamos a encontrar esta idea de tesis, antítesis y síntesis, sino que a Hegel lo que le interesa es el tercer momento del especulativo, ¿sí? Del método especulativo, que es cuando yo logro integrar todo eso y puedo entender hacia atrás. Recién al final, ¿sí? Yo puedo entender, ¿sí? El principio. En la ciencia de la lógica, ¿no? Ciencia de la lógica, yo voy a entender el ser, que está en las primeras páginas, voy a entender qué es el ser al final del libro, ¿sí? O sea que al ser, fíjense que es difícil de pensar esto, ¿no? Voy a entender cuando llego, entiendo hacia atrás, ¿sí? Cuando llego al destino, ¿sí? Al tercer momento, puedo entender el origen, ¿no? Esto es psicoanálisis. Si ustedes piensan, no es tan así, ¿no? Pero si ustedes retoman, o podemos ubicar esto, por ejemplo, en el historial del hombre de las ratas, ¿sí? Nosotros podemos entender, ¿sí? Al finalizar el tratamiento con Freud, toda la historia de este hombre. Pero lo entendemos recién al final, ¿sí? Al final
del proceso psicoanalítico, ¿sí? Cuando alcanzamos, podríamos decir con Hegel, el saber absoluto, que reúne el ser en sí y el ser histórico en un movimiento dialéctico, ¿sí? Por eso, para Hegel, la realidad, ¿sí?, no es algo dado, sino que es algo a construir. Fíjense qué interesante esto. Sí, qué interesante y qué herramienta nos permite pensar, qué herramienta nos da a nosotros, a los que nos dedicamos con el psicoanálisis, porque no hay una realidad, sino que cada neurótico, ¿sí?, cada persona que decide emprender un análisis, ha construido una realidad, ¿sí? Y esa realidad la vamos a entender o la vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando. Por eso el ser para sí es histórico, porque es una construcción, ¿sí? Y obviamente, esto es, en Hegel es alentador, siempre se puede hacer otra cosa, porque uno puede ir superando, ¿sí? Puede ir superando. Por eso los hegelianos ortodoxos, ¿no?, cuando hacen chistes, son re divertidos los chistes de los hegelianos, dicen que las crisis, ¿no?, son superadoras, ¿no? O sea, si no tenés crisis, no sos hegeliano. Si vos no tenés problemas, no sos hegeliano, ¿no? Porque el conflicto hace que todo se vuelva a reordenar. Y se reordena, para Hegel, en algo más complejo, ¿sí?, que alcanza o está cada vez más cerca de lo absoluto, ¿sí? Y el sujeto, en este punto, ¿sí?, es autocreación, ¿sí? Hoy yo les decía que el devenir condensa el ser y la nada, y hay ahí un guiño a Lacan, ¿sí?, que esto está en el esquema lambda, y cuando Lacan empieza a hablar en el seminario 2, de que el sujeto es a advenir, ¿sí? Y en ese advenir ya hay movimiento, ¿sí? Otra de las ideas también, porque el libro que tanto cita Lacan es la fenomenología del espíritu, ¿no? ¿Pero qué es espíritu? ¿Sí? Bien, ahí yo hice algunas cuestiones, ¿no? No tiene que ver con algo religioso, ¿no? Lacan, bueno, esto que el significante es el Espíritu Santo, ¿sí? Esto está a la altura del seminario 5, ¿no? Las primeras clases del seminario 5 de Lacan, el seminario fantástico, ¿no?, donde Lacan empieza a trabajar la cuestión del chiste para pensar la lógica del significante, ¿no? Un pensador como Zizek, ¿no?, que fue uno de los que volvió a traer a Hegel, ¿no?, y en esta simpatía con Lacan va a decir que la lógica del psicoanálisis es la lógica del significante, ¿sí? La lógica dialéctica es lo mismo que la lógica del significante, ¿sí? Él va a decir porque justamente la verdad se va generando en los movimientos que el significante hace. Vuelvo al ejemplo del nombre de las ratas, ¿no? Ustedes saben que el significante rata va adquiriendo un montón de sentidos a la medida que eso se va moviendo, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir que, bueno, el espíritu, ¿no? Cuando decimos que el hombre es devenir y que por ende es histórico, ahí
está esta idea de que el espíritu, ¿sí?, es la historia, ¿sí? Es la historia, ¿sí?, que se fue creando discursivamente, ¿no? Por eso no tiene una resonancia con lo religioso, ¿no? Yo puse ahí que reúne los momentos del método especulativo, como decía anteriormente, porque el espíritu, cuando Hegel habla de la fenomenología del espíritu, le interesa entender todo el proceso y el espíritu está al final, ¿sí? Que se termina rompiendo, estalla, dice a lo último Hegel, ¿no? Estalla y vuelve a comenzar, ¿sí? Pero ese devenir, ¿sí?, es histórico, ¿no? El hombre no es algo dado, sino que es histórico, ¿no? Para el cristianismo el espíritu es eh, trascendente, ¿no? En cambio, para Hegel el espíritu tiene que ver con el movimiento dialéctico, ¿sí? Por eso me parece que Lacan ahí toma esta idea de que el significante es el Espíritu Santo, ¿sí? Yo podría decir el lenguaje también. Me animo a decir el lenguaje, ¿sí? El espíritu es la totalidad, ¿no?, del mundo natural revelado por el discurso, que es lo que yo fui haciendo con eso natural discursivamente. Y acá hay algo muy importante que está en Hegel y que Lacan retoma, me parece que es uno de los antecedentes más importantes, que tiene que ver con el deseo, ¿sí? Porque para Hegel trabaja la cuestión del deseo en esto que ya habrán escuchado, que es la famosa dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Y bueno, Lacan retoma muchas cuestiones en relación a este juego para pensar el deseo, ¿no? El deseo de reconocimiento, el deseo del otro. Lo importante para Hegel es que el deseo, ¿sí?, es propio del hombre, ¿sí? El deseo es propio del hombre, ¿sí? Es lo que moviliza, ¿sí? Y fíjense, él lo va a plantear así, el deseo es deseante en la medida en que se separa de la naturaleza, y se separa de la naturaleza discursivamente, discursivamente, ¿sí? Él va a plantear, ¿no?, esta idea de que es un deseo que se dirige hacia otro deseo, ¿sí?, hacia otro deseo, buscando reconocimiento. Y cuando decimos que se dirige a otro deseo, implica a un otro, ¿no? Y esto, ¿sí?, dirigirse a otro implica lo que Hegel va a decir, el riesgo de muerte. Ya vamos a ver qué quiere decir esto, ¿no? Porque ahí están, ¿no?, estos dos personajes que son, a ver si lo vuelvo, si no tengo acá, ¿no?, esta famosa dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Porque el amo, ¿sí?, habría una desigualdad, ¿no?, esta lógica entre el amo y el esclavo, ¿no? Es el que está, dice, el que está dispuesto a arriesgar su vida, ¿sí?, en pos del reconocimiento, y el esclavo es aquel que ha retrocedido en pos de conservar su vida, o sea, cede su deseo, ¿sí? Y hay una desigualdad de las conciencias, dice Hegel, porque el amo no reconoce al esclavo como un humano, porque eligió la vida en vez del reconocimiento, ¿sí? Y el esclavo, dice, trabaja para el amo, ¿no? Trabaja para el amo
para satisfacer los deseos de este. Después Marx va a hacer toda una lectura de esto diciendo, bueno, acá el que tiene las de ganar es el amo, es el esclavo, perdón, porque es el que sabe cómo se hace la cosa, es el que trabaja, ¿no? Hay todo un desarrollo sobre el trabajo en Hegel muy interesante que Lacan va a criticar en el seminario 17, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar que el trabajo, ¿sí? ¿Por qué es importante el trabajo? Porque es el acto que niega la naturaleza, ¿sí? Y por ende, va a decir Hegel, y es una lectura esta también un poco marxista, el esclavo tiene las de ganar porque sabe trabajar, ¿sí? En cambio, el amo, como le deja todo el trabajo al esclavo, queda ocioso, podríamos decir, ¿no? Y para Hegel esto es muy importante porque la realidad humana, ¿sí? Se construye, ¿sí? En la medida en que el hombre transforma la naturaleza, ¿sí? ¿Sí? Transforma la naturaleza y la eleva a la entidad de concepto, va a decir Hegel, ¿no? Lacan dice que el concepto es el tiempo de la cosa, ¿no? Y entre concepto y cosa está la temporalidad, ¿no? ¿Y por qué esto es interesante? Porque el entendimiento, que es uno de los puntos que yo marcaba hoy, eleva, ¿sí? La cosa, ¿sí? El raciocinio eleva la cosa. Nosotros podemos hacer de la cosa un concepto, podemos elevarlo, podemos trabajarlo para hacer algo mucho más complejo, ¿sí? Entonces podríamos pensar que por un lado nosotros tenemos la naturaleza, ¿sí? La cosa, ¿sí? Lo que está dado, lo que está fijo, y por otro lado, mediante el trabajo, el concepto, ¿sí? Donde estaba la cosa, ¿sí? Donde estaba la cosa está el concepto, ¿sí? Y este trabajo que uno hace sobre lo natural, tiene que ver, ¿sí? Y esto es importante para Hegel, con superar las determinaciones, ¿sí? Hacer un trabajo, ¿sí? Un trabajo para superar aquello que está estático y fijo, ¿sí? Dicho en lacaniano, pasar del goce al deseo, ¿sí? Hacer un trabajo, ¿sí? Hacer un trabajo, análisis, ¿no? Gracias a esta fichita que poníamos hoy, que es la negatividad, que es propia del análisis. También, digo, hay un texto que está en Freud, que es la negación, y que Lacan hace toda una lectura hegeliana de ese texto, que si bien no es lo mismo, pero hay unas resonancias muy interesantes, para pensar cuál es el movimiento que hacemos subjetivamente, ¿sí? Para pasar a instancias mucho más, digámoslo románticamente, agradables, por decir así. ¿Sí? Y fíjense que esta resonancia también, en Lacan, ¿no? De, primero, que el deseo no es algo natural, sino, y esta idea de que el significante, ¿sí? En el accionar, en la Aufgebung, ¿sí? Conmueve el cuerpo natural. Para Hegel no hay nada natural, ¿sí? No hay nada natural. Esto es lo que va a tomar Judith Butler después para pensar las cuestiones de la sexualidad. Hay una sexualidad en Hegel, podríamos llegar a pensar, ¿sí? Porque
la sexualidad está ligada, ¿sí?, al discurso. Y un discurso, un espíritu, que integra también lo natural, ¿sí? Bueno, vamos a dejar de compartir esto. Hasta acá mi humilde y espero que entendible presentación. La idea es que, bueno, podamos charlar, podamos dialogar un poco. Hay un montón de referencias. Yo he encontrado muchísimas. Bueno, yo estoy haciendo una investigación sobre las resonancias de Hegel en Lacan. Me parece a mí que varios de estos puntos no se terminan, pero los podríamos pensar o englobar o con la categoría de sujeto o con la categoría de lenguaje. ¿Sí? Me parece que la cuestión, esta separación ahí que Hegel hace en la fenomenología del espíritu entre naturaleza y discurso, entre sujeto y sustancia, esto está en Lacan. ¿Sí? Yo les decía hoy que después de Hegel, o esto que dice acá Lacan, que después todos somos hegelianos, porque al introducir la negatividad, ¿no?, a introducir la Aufgebung, ¿sí?, y cuando yo digo que Lacan cuando niega o critica a Hegel, es hegeliano, porque de eso se trata, justamente de que uno pueda criticar, ¿sí?, de que uno pueda tensionar los conceptos, la teoría, lo que sea, y tratar de superar esto. ¿Sí? Me parece que por eso nadie zafa de Hegel, ¿no? Creo que Foucault dice por ahí que toda filosofía después es como una resonancia directa a Hegel, en la medida en que si, pensémoslo en términos básicos, si yo digo, Hegel es malo, estoy siendo hegeliano, porque lo estoy negando. Y si yo digo, no, Hegel es muy bueno, lo estoy afirmando, soy hegeliano. O sea, no puedo zafar de Hegel, ¿no? Yo le cité un montón de pensadores ahí muy importantes, como, bueno, Bataille, Sartre, Merleau-Ponty, el mismo Marx, Nietzsche es un Hegel, de un amigo que es muy entendido en Nietzsche, que él dice es algo así, ¿no? Jocosamente, de que, bueno, Nietzsche es un Hegel para la tribuna, ¿no? Dicho de otra manera. Digo, son tesis muy fuertes. Y hay algo que quería marcar que me parece interesante, porque otro de los filósofos con el que vamos a estar conversando es Heidegger, ¿no? Ustedes saben que Lacan con Heidegger es una referencia, pero podríamos pensar ahí la diferencia entre Heidegger y Hegel, porque Heidegger plantea que hay que volver al ser, ¿no? Este retorno al ser, volver a la pregunta, es como que tenemos que volver al origen, ¿no? Y Hegel va a decir, pero no podemos volver al origen, sino que tenemos que progresar, ¿no? Es un término que yo utilizo, tenemos que progresar, ¿sí?, para entender el origen. Pero volver al origen es volver hacia atrás, cuando en realidad el movimiento dialéctico lo que hace es superar. El movimiento dialéctico lo que hace es integrar todo aquello que no funciona en una filosofía. ¿Sí? Me parece que esto es interesante para pensar las cuestiones ligadas al psicoanálisis, porque lo que va a plantear justamente el psicoanálisis es que lo que interesa es lo que no anda. Y eso puede ser integrado en una lógica discursiva y tiene efectos. Bueno, se largó la lluvia, por lo menos acá en mi casa. Alguien, bueno, la idea es que si alguien tiene algún comentario, crítica, si hacen críticas son hegelianos, ya lo saben, así que serían bienvenidas. Y si no las hacen, también son hegelianos, así que nos zafamos. Profe, consulto. Sí. Cuando he visto los opuestos de naturaleza, discurso, ser en sí, ser para sí, Ujú. estaba también el punto de historia y no tenía otro par, sino No,
Muy bien. Hegel tiene un libro que se llama Historia de clases de filosofía de la historia, no recuerdo, son clases que él dio. Está bien, no tiene un par, pero vos ubicá, a mí me gusta pensar esto, que la historia es lo que engloba todo eso, ¿sí? Nosotros teníamos el ser en sí y el ser para sí. El ser para sí ya es histórico, porque es devenir. Cuando decíamos que el hombre construye su propia realidad, ¿sí? Si nosotros pensamos en la realidad y pensemos no nosotros que somos argentinos, ¿de qué realidad estamos hablando? Hoy, 2023, el año pasado, 2022, 2020, cuando estábamos en COVID, en los 90, ¿dónde está la historia? ¿Dónde está la realidad? La realidad está marcada en un momento histórico. Y en un momento histórico, y nosotros también somos, en alguna medida, estamos marcados por la historia, porque en el momento en que estamos atravesados discursivamente. Fíjate, te doy un ejemplo que yo lo suelo dar, siempre lo traigo a colación, me parece muy interesante. Pensar en una categoría como perversión, ¿no? Es una categoría conceptual que está totalmente ligada a una época histórica. La perversión surge en 1800, 1900, cuando Freud está ahí y habla de las perversiones, pero hoy en día no podemos hablar de perversiones. Podemos, obvio, sí, pero no con la misma intencionalidad que se hablaba en aquel momento. Lo mismo, por ejemplo, con la homosexualidad. Unos años atrás, incluso estaba hasta en el DSM-4, se hablaba de que era un trastorno. Está bien que en el DSM-4 todo es un trastorno, ¿no? Tengo todos los trastornos cuando leo el DSM-4. Pero lo interesante es ubicar que la categoría en sí está enmarcada históricamente y que ha ido, por suerte, ¿no? Ha ido cambiando. Ha ido cambiando en la medida, ¿sí? En que ha ido cambiando el discurso. El sujeto, cuando nosotros decimos que el sujeto es una construcción discursiva. Esto es psicoanálisis. Nosotros trabajamos con el discurso también. Y es histórico también. Netamente histórico. Porque no es lo mismo pensar la histeria, digámoslo así, no es lo mismo pensar la histeria del siglo XIX, las que tenía Freud, que las histerias con las que trabajamos ahora. Aunque cada tanto aparece una que tiene una que otra parálisis. Pero es una enfermedad de época. ¿Se entiende? Creo que sí, es como que la historia engloba porque sería el hilo conductor entre los otros. Y también es como que atraviesa el pasado, presente y también algo de lo venidero también. Exactamente, exactamente, ¿sí? Es así. Y vos pensate vos, pensémonos nosotros como sujetos históricos, ¿sí? Sartre tiene una frase ahí, creo que, no me acuerdo si es en El ser y la nada, pero es una frase hegeliana, de que el hombre es, no me acuerdo bien cómo es, lo que han hecho de él, ¿no? Y bueno, lo que han hecho de él y lo que uno puede hacer con eso también. Esto es psicoanálisis, digo, tiene una relación con el psicoanálisis muy interesante, porque no es que vos sos tal cosa, ¿sí? No sé, lo que sea, sino que vos estás siendo todo el tiempo. Y en eso que estás siendo, y que vas a seguir siendo durante muchos años, vas integrando lo que ya fuiste. La cuestión de la temporalidad acá es fascinante, porque vos no dejás de ser, ¿sí? Lo que vos fuiste, sino que lo vas integrando en este siendo hacia un futuro, hasta que te mueras. ¿Se entiende? Está muy bueno pensarlo así. Es como una retroalimentación, esa homeostasis constante. Y con esto del ser para sí sería como lo sincrónico, lo presente, mientras que el ser en sí sería lo que conlleva los otros tiempos, lo diacrónico, lo que va y vuelve. Sí, yo te diría que el ser en sí, para así como una
una idea esquemática, ¿sí? Vos pensá el ser en sí como el pedazo de carne que vos sos. Digo el pedazo de carne desde las plantas de tus pies hasta acá, ¿no? Es el ser en sí, es lo que es dado naturalmente, ¿sí? Pero vos podés con eso ser otra cosa, un ser para sí, ¿sí? Porque vos podés, no sé, no te estoy viendo acá, pero tenés dos piernas, dos brazos, dos ojos, tenés, no sé, y podés ser una corredora, salir a correr, podés ir a una guerra, ¿sí? Podés trabajar, podés disfrutar de tu sexualidad independientemente de tus genitales, ¿sí? E incluso, ¿sí? ¿Por qué la cuestión del ser para sí? Porque vos incluso, disculpame el atrevimiento, podés tener relaciones sexuales sin fines productivos, reproductivos. Hay una cuestión discursiva que te permite salirte de eso. ¿Sí? Por eso la cuestión del género que trabaja Judith Butler implica que los genitales no determinan, es algo así, que los genitales no determinan tu género. Vos podés autopercibirte o ser o gozar de otra manera independientemente de tus genitales. Esto está en Freud en 3 ensayos, ¿no? Cuando él habla de todas las cuestiones de las famosas perversiones, él dice, pero esto todos somos perversos, porque dar un beso es perverso, tener relaciones sin fines reproductivos es ser perverso, entonces somos todos perversos. Hay una superación ahí de la sexualidad, en tanto que está más allá de la genitalidad. Pero no podemos negar de que tenemos genitales. ¿Se entiende? Sí, es como que esto entonces del ser para sí es lo que vos nace de tu subjetividad, de lo que vos querés para ser. Sí, y yo te le agregaría eso que vos decís, tiene que ver con lo pulsional, con el deseo ya, con lo que vos quieras, con lo que vos querés. Por eso es para sí, fíjate que es a futuro, es ser para sí, o sea, es a futuro, pero llevando consigo, bueno, nada, que tenés, no sé, viste, que medís unos 50, que en algún momento tuviste un novio y te peleaste, que tenés hermanos, que todo eso va con vos. Pero vos podés hacer un montón de otras cosas. Por eso me parece interesante, la temporalidad en Hegel es fascinante, psicoanálisis ni hablar, pero implica pensar esto, cuando yo decimos el ser para sí, es devenir, y ese devenir es con el trabajo que vos hagas, con vos, con tu vida, con un análisis, por ejemplo, es a devenir. Y el devenir es lo que llega sin que uno tenga, como esto de lo real, lo que uno no espera o nada que ver. Yo lo real es un... Yo creo que hay una idea de lo real en Hegel. No sé si es el mismo real que en Lacan. Está esta famosa tesis, ¿no? De que todo lo real es racional, dice Hegel en la filosofía del derecho. Él ahí lo que está diciendo es que todo lo que es real es racional porque todo se puede integrar dentro del espíritu, ¿no? Cuando Lacan dice que lo real es lo que no tiene representación, entonces lo real es lo que no tiene representación. O decir, lo real es lo que no tiene sentido. Bueno, entonces lo real es lo que no tiene sentido. Ya lo está racionalizando. ¿Sí? Me parece que el devenir implica, justo tiene que ver con este movimiento de ir superando las determinaciones que a Hegel tanto le interesa. ¿Sí? Y este superar, en la fenomenología del espíritu, Hegel lo dice, no es un proceso sencillo,
¿sí? Por eso la ciencia de la lógica es un dolor de cabeza, porque vos lees, avanzás, se te cae todo. Pero ya volvés o sea, o sea, cada superación, cada movimiento implica que algo se va superando, que algo, por eso Marx habla del desgarramiento, no, habla de la putrefacción viviente del espíritu, dice, ¿no? Nosotros hablamos de el desgarramiento absoluto del ser, que hace que la cosa siga moviéndose, ¿sí? Y en todo ese proceso te vas a encontrar con lo real, lo imaginario, el fantasma, con un montón de cosas, ¿no? Pero es ser para sí, y vas a entender eso recién al final. Que para mí, esta es una lectura mía, el saber absoluto, ¿sí? Esta es una lectura que lo dije en un congreso una vez y nadie me dijo nada. Para mí el saber absoluto es el final de análisis. El saber absoluto, ¿no? En Hegel, en la fenomenología del espíritu, es cuando la conciencia logra integrar todo eso y él habla de estalla. Pero ya la conciencia, ¿sí? La autoconciencia logra captar todo eso que no andaba y convive con ello. Un final de análisis, como yo lo entiendo, es, bueno, entender o amigarse, ¿no? Con esta idea de que muchas cosas no tienen sentido. Y tenemos que convivir con eso. Bueno, ¿alguien más? Bueno, estamos en hora, ¿sí? Yo les quiero, espero que todos, vuelvo a decir lo mismo, no sé si todos pusieron los datos en el formulario que subimos ahí en el chat. Ahí está, la asistencia, se pueden registrar ahí para obtener el certificado. El año que viene, bueno, estén atentos un poco a la página de la facultad, y si no yo lo publico en el Instagram mío. Vamos a seguir con las charlas de Lacan y los filósofos, porque nos está faltando dos filósofos muy importantes, que son Platón y Descartes. Sí, bueno, seguramente yo hable en este cruce entre Heidegger y Lacan, que me parece que también es imprescindible. Así que bueno, agradecerles por participar, porque se sumen y bueno, están invitados para la próxima. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces. Que les vaya muy bien. Gracias. Muy bueno. Gracias.